¿Soy yo la mala por no querer a mi abuelo? Historia de fondo muy larga, pido paciencia porque es mi primer post. Cuando mi papá era pequeño, mi abuelo y abuela se divorciaron porque mi abuela le fue infiel a mi abuelo y se mudó a los Estados Unidos. Mi abuelo tenía 2 trabajos y mi abuela se llevó a mi tía con ella. Por consecuencia, mi papá no puede estar mucho tiempo en la casa porque no está acostumbrado a eso. Es un poco inmaduro pero responsable en algunos aspectos. Cuando yo nací, nadie de las familias de mis padres querían al otro. La familia de mamá no quería a papá y la familia de papá no quería a mamá. Solo el abuelo le brindó aprecio a mi mamá. Con el tiempo, la situación fue cambiando. Mis padres me tuvieron jóvenes, tenían 20 y 22 años. Fui prematura de 7 meses y durante el embarazo se casaron y se intercalan vivienda en casa del abuelo paterno y mi abuela materna. Solía cenar con él. Abuelo, juegan con él y le tenía un gran aprecio. Él tenía una señora que le hacía la limpieza, la cual tenía 2 hijas de una de alrededor de mi misma edad. Con el tiempo, mi abuelo y la señora de la limpieza se hicieron pareja. Muchas veces intentaron que yo me llevara con ellas. En mi inocencia me lo creía y les llamaba a mis primas como el abuelo decía. Pero mi papá me corregía diciendo que ellas no son nada mío. En una ocasión que era de noche y hacía frío, mi mamá regresó a la casa del abuelo para que yo y ella pudiéramos dormir, pero mi mamá se dio cuenta que la puerta estaba cerrada con llave y pasador, o sea que se tendrá que abrir por dentro. La única que estaba en la casa era la señora y sus hijas. Ella no quiso dejar entrar, pero ella no quiso. A mi mamá le tocó llamar a mi abuelo y a mi papá para que nos dejaran entrar. Ojo que mi abuelo tenía 2 niveles en su casa, uno exclusivo para el que era su casa y en el segundo piso 2 apartamentos para sus 2 hijos, mi tío y mi papá. Eso pasó antes de yo cumpliera 8 años. La señora convenció a mi abuelo de que ya no le celebrará los cumpleaños a mi papá y desde ese día a él no le gustan los cumpleaños. Cuando tuve 8, mis padres decidieron que nos iríamos a vivir con mi abuela materna, dado a que el abuelo dejaba que las hijas se durmieran como a las 2 o 1 de la mañana, cosa que a mí me molestaba porque ellas gritaban mucho y yo siempre he sido una persona que ha dormido temprano. Así que nos tocó mudarnos en la casa de mi abuela y actualmente tengo 18 años. Resulta que algo incluso más malo es que la señora estaba casada, tuvo a sus hijas a los 16 o 18 años y le fue infiel a su esposo con mi abuelo, divorciándose de su esposo y casándose con el abuelo, usando de pretexto el hijo que la señora está esperando de mi abuelo hijo, el cual tiene el nombre original que se le iba a poner a mi hermano menor, pero como el hijo del abuelo nació primero según la señora teníamos prohibido usar ese nombre si no queríamos problemas. Durante ese tiempo, la señora de la limpieza, que se convirtió en esposa de mi abuelo, le dio un hijo y le convenció que desconociera a sus hijos y nietos que ahora su familia era esa. En una actividad de mi escuela, mi abuelo estaba allí y lo fui a abrazar y saludar, pero apenas me acerqué me hizo a un lado. Un día en un centro comercial me lo encontré y corrí a abrazarlo, pero él al darse cuenta de mi presencia rápidamente se dio la vuelta y escapó de mi, cosa que me puso triste. Me pregunta con tan solo 8 años, ¿hice algo malo para que el abuelo ya no me quiera? Ojo que únicamente tenía un abuelo, mi mamá no tiene padre. Cuando crecí lo saludaba en la calle, pero él nunca me contestó el saludo, aunque hiciéramos contacto visual. Durante un tiempo lo empecé a odiar, ya ni lo quería ver, pero mi papá me obliga todos los años a ir a darle un abrazo en Navidad. Hace un tiempo me dijo mi mamá que iba a ser el cumpleaños de mi abuelo. Yo no quería ir porque me sentía incómoda, pero tuve que ir porque según mi mamá van a preguntar por vos y van a hablar mal de tu papá. Fui por obligación, pero me sentía muy incómoda. Si intento hablar con mi papá sobre esto, terminará en él diciendo que soy una malcriada y que lo debo de querer porque él es mi abuelo. Para mí, en lo personal, mi abuelo es el segundo esposo de mi abuela paterna, porque en los cortos 4 meses que lo he conocido, en un lapso de 5 años, me ha demostrado más amor él que mi propio abuelo de sangre. Incluso estoy pensando en desconocer al abuelo como familia, así me sentiré mejor conmigo misma, cortando un poco mi árbol familiar. Entonces soy yo la mala.